Muy buenas noches y bienvenidos ustedes a este espacio del termómetro del canal CTV Barranquilla. Gracias por estarnos acompañando. Hoy nuevamente se cumplió una jornada de manifestaciones en el territorio nacional tras la convocatoria realizada por el Comité del Paro. En Barranquilla se llevaron a cabo dos eventos. Una fue la marcha de los docentes, que avanzó de manera pacífica, y otra fue la convocada por los jóvenes, que llevó a bloqueos a la altura del puente Pumarejo y que terminó en disturbios prolongados por casi 3 horas en el sector del barrio Rebolo. Al final del día, la noticia para destacar es que fue archivado el proyecto de la reforma a la salud, por la cual también se levantó la bandera de la protesta durante estos últimos días. Ya está fuera la reforma tributaria, ahora se hace esto con la reforma a la salud. Y hay más reformas por las cuales están en este caso reclamando algunos de los ciudadanos. Pero vamos a hablar de esto, de cómo estamos nosotros a 22 días de paro, de estos retiros de reforma y de estos enfrentamientos que se siguen dando y de este camino que no sabemos a dónde nos va a llevar. Para analizar el tema estoy inicialmente acompañada por dos grandes amigos. Saludo inicialmente al doctor Ulay Beltrán, quien es médico, cirujano y consultor en temas de salud. Bienvenido, doctor Ulay. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias también por permitirme el espacio con Daniel, y aprovecharemos para compartir un rato sobre un tema que a muchos nos preocupó y nos tuvo ocupados, como fue un proyecto de ley que finalmente ha sido colocado en anaquel de los archivos. Vamos a ver qué va a pasar con eso, porque en cualquier momento puede resucitar también, doctor, aunque vamos a hablar de eso y también de los cálculos políticos que se pueden hacer a partir de esta situación. Y le doy la bienvenida a Daniel Ruge, quien es periodista, hace parte del equipo de columnistas de Caracol Radio y hoy está con nosotros desde la ciudad de Cali. Bienvenido, Daniel, a esta tierra barranquillera, aunque sea a la distancia. Hola, Vanessa, es un gusto compartir contigo, gracias por la invitación, es un gusto también compartir con el doctor Beltrán. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y vamos a arrancar hablando de qué es de Colombia a estos 22 días de paro. ¿Qué podemos hablar de la situación que está enfrentando este país en medio de lo que ha conllevado esta parálisis en muchos sentidos a partir de estas movilizaciones sociales que se registran en las calles y que de acuerdo con informes de ONG ya dejan más de 55 fallecidos? Daniel, quiero arrancar por escucharlo a usted. Yo creo que evidentemente hay un bache y es que no nos estamos escuchando y no veo a nadie trabajando de manera atrevida y decidida por buscar condiciones de diálogo, porque es que se habla, hay que dialogar, pero se nos olvida que lo primero para llegar allí, para un diálogo efectivo, porque no hay nada más que pueda ser inconveniente en esta situación del país que irnos a un diálogo que no sea efectivo, crear las condiciones. Entonces, tenemos un Congreso que no está representando a la ciudadanía, tenemos un Congreso que se fue aquí al Zoom, como si fuera un programa de televisión, y perdió esa función de representatividad. Además, un comité de paro que creo que es bastante respetable, pero que además enfrenta un reto de lo que tienen las calles, porque el estallido puede haberlo superado en muchos sentidos y ese es un reto importantísimo para este comité de paro. Entonces, uno no ve que en otros momentos haya alguien que esté creando esas condiciones de diálogo. En el pasado, y así suena un poco risible, uno veía personajes como el doctor Angelino Garzón, digamos, que siempre venía y apagaba este tipo de incendios en el primer gobierno de Juan Manuel Santos, pero uno ve que alguien esté tomando medidas audaces para crear esas condiciones de diálogo y que sirva de puente. Llevamos más de 20 días en un valle que no tiene puentes. Bastante preocupante. ¿Y cómo está la situación en Cali? Usted, que se encuentra allí en esta ciudad, desde el lugar donde se encuentra, ¿ha visto de cerca los enfrentamientos y los abusos por parte de la fuerza pública? En principio, yo tengo que decir que tengo pues, el privilegio de estar resguardado en un apartamento, en un conjunto residencial, pero no deja de ser muy estresante. Todos los días escuchan helicóptero, todos los días escuchan disparos, todos los días, o bueno, lo que uno creería que son disparos, yo no tengo la manera de asegurarlo, pues escuchan explosiones, incluso obviamente muy cerca de aquí donde estoy, el otro día sí hubo unos disparos, robo a mano armada, un intento de robo, no fue un robo,
y la situación tiende a ser muy estresante. El desabastecimiento como que hay y no hay, como que cuando parece que no va a haber, termina no pudiendo acceder a víveres, obviamente desde un absoluto privilegio de quienes podemos acceder a canales de mercado a través de domicilio, esas cosas que no vienen al caso, porque realmente lo que afecta es al grueso de la ciudadanía que no puede estar resguardada en sus casas, resguardándose ni del virus ni de la situación que hay en este momento. O sea que si usted va al supermercado, ¿es probable que no encuentre los suficientes alimentos allí o están cerrados? Eso depende. Yo no he ido a un supermercado, Vanessa. Yo tengo, como le digo, la fortuna muy pequeña de poder de hacer todo digital, pedir por domicilio digital y demás. Pero y llega, o sea, cuando usted ve que a veces no aparecen cosas y le dicen no hay, tiene que reemplazarlo por esto. Son cosas muy básicas, productos muy básicos, sobre lácteos, por ejemplo, y esas cosas realmente es difícil. Pero pasan un par de días y uno va y mira y ya hay y llegan. Entonces, no es esa ficción de que no hay nada y demás, sí faltan cosas y uno tiene que reemplazar, pero como que va llegando. Eso es lo que le indica a uno, que la gestión de los corredores humanitarios funciona y que puede ser mientras va pasando la cosa que se va. Obviamente sí hay una ralentización, si es mucho más complejo conseguir cosas, pero no hay un desabastecimiento inmediato, tampoco como para crear una alarma enorme, ¿no? Es como un punto medio el tema, diría yo. Bueno, pasemos de ver entonces la situación desde el punto de vista, en este caso de Daniel, como un ciudadano de a pie. Hagámoslo también con el doctor Ulay Beltrán, desde el punto de vista de la salud pública, porque recordemos que todo esto se está registrando en medio de una crisis por pandemia, donde también hay poca disponibilidad de algunos insumos e incluso del oxígeno, que es algo vital en estos momentos para atender a los pacientes contagiados con este virus. Doctor Ulay, el panorama desde lo local y de lo nacional, ¿cómo ha estado a partir de este paro nacional? Bueno, desde el 28 de abril ha habido movilizaciones en todo el país, de acuerdo con lo que ha sido el método para manifestar inconformidad y ejercer el derecho a la protesta. Se han generado movilizaciones importantes en conglomerados, igualmente importantes en cantidad de personas, y se ha visto de manera innegable cómo se han adelantado estas manifestaciones, estas protestas, y primero ha imperado la ruptura a una práctica que era de protección colectiva, iniciando por el distanciamiento social que debió observarse, ha dejado de tenerse en cuenta, y este tipo de circunstancias es favorecedor al contagio y a la rápida dispersión del virus que hoy nos tiene en un momento pandémico, como es el SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. Pero asimismo se ha observado dentro de estas movilizaciones que están realmente por todo el país y conglomerando personas de diferentes edades y de diferentes oficios, e igualmente de diferente tipo de prácticas que ejercen como autoprotección para esta pandemia, han dejado de ser vigentes en estas personas, en muchas de ellas, el principio del uso adecuado del tapabocas, que es otro de los principios de bioseguridad para evitar la rápida dispersión del virus y el contagio persona a persona. Y obviamente el otro componente de bioseguridad, que es el lavado de manos, no se observa dadas las mismas circunstancias de las marchas y de estas movilizaciones. Desde el punto de vista local, se ha observado esta circunstancia que acabo de describir dentro de los marchantes, y lo que se espera, de acuerdo con lo que ha sido anunciado por el mismo responsable territorial distrital de salud, en este caso el secretario de esta cartera a nivel del distrito de Barranquilla, es que se está esperando para la segunda mitad de este mes, que ha iniciado ayer o antes de ayer, este segundo componente de días que hace parte del mes de mayo, que genere una reactivación de la ola de contagios por esta enfermedad, producto directo de las aglomeraciones que se están provocando en las protestas. Claro está que las principales víctimas en este caso serían los familiares que están en las casas de los marchantes, puesto que sería el contagio llevado a partir de quienes están en las marchas y llevarían a casa el virus, y se generaría la contaminación desafortunada que primero genera un contagio, después genera una enfermedad, después
genera un deterioro del sistema de salud hasta puntos de severidad que ameritan hospitalización y eventualmente su ingreso a cuidado intensivo. Eso es algo que desafortunadamente se estaría dando, pero que no es lo que se hubiera deseado, dado que ha habido, por lo menos en lo que es la ciudad de Barranquilla, un descenso importante en el número de contagiados reportados de manera diaria, en el número de fallecidos, y eso indicaba que probablemente estábamos ya alcanzando la cima de este pico para iniciar el descenso respecto a estos dos indicadores. Y aunque el índice de positividad por COVID-19 ha presentado realmente un descenso desde finales de abril hasta el sábado 15 de mayo que acaba de pasar, no es descartable que se reactive la ola de contagios. No, y hasta ayer, doctor Ulay. Hasta ayer, porque ayer vimos 170 nuevos casos en Barranquilla. Hoy ya vimos casi 3 veces más, 476. Ya no sé si decir. Está empezando a evidenciar eventualmente este tipo de consecuencia que era lógicamente esperable, puesto que no es improbable que todo lo que se ha anunciado se cumpla. En la medida que no hay distanciamiento, en la medida que no hay uso adecuado del tapaboca, en la medida que no hay el lavado de manos, pues se va a generar la dispersión y la propagación del virus con la correspondiente consecuencia, que es el aumento de la ocupación hospitalaria, el aumento de la necesidad de camas de cuidado intensivo, que ya venía bajando y por ello ya se había generado algún tipo de medidas de flexibilización frente a las que habían sido las de restricción que hemos observado en las últimas semanas. Doctor Ulay, o sea, ¿para usted es inevitable que Colombia entre rápidamente en una cuarta ola o, como dijo el presidente de la República, en un pico dentro del pico? Que no sé eso epidemiológicamente qué tan válido es, pero para usted es inevitable que entonces se registre ahora, desde hoy, desde mañana y en los próximos días, un incremento vertiginoso de los nuevos contagios, no solamente en Barranquilla, sino en todo el país, ya como reflejo de estas protestas. ¿El haber marchado con tapabocas no sirvió para nada? Es que uno podía ver que no necesariamente todos estaban así protegidos. La efervescencia y la dinámica en el ímpetu de la protesta muchas veces hizo olvidar a quienes así marchaban de lo que debían seguir practicando, como era la autoprotección y la bioseguridad. Y es innegable que las circunstancias se dieron para que próximamente se reflejen cifras lo que es la reactivación de los contagios en la cantidad que se reporta por parte del instituto y que va a traer los efectos que ya conocemos y que están bien definidos. En la medida que aumenten los contagios, detrás de ellos vienen los fallecimientos. Bueno, eso me preocupa mucho por ese panorama que ustedes han planteado. Bueno, que desde el día cero que arrancaron estas manifestaciones, siempre las organizaciones médicas lo estuvieron haciendo. Vamos a hablar también de algo clave en todo esto, Daniel, porque estamos hablando entonces de 22 días de paro, de movilización en las calles. Estamos hablando de lo que usted dijo, que ha sido pues una poca voluntad, en este caso, de comunicación o de conversación entre el gobierno y los manifestantes, o por lo menos nos han dado las condiciones para un diálogo franco. ¿A quién le sirve esto? ¿A quién le beneficia esto de que hoy, miércoles, en este caso 19 de mayo, seguimos todavía con la gente en las calles? Yo quisiera, ya voy a este punto, Vanessa, muchas gracias, pero quisiera agregar algo de lo que estaban comentando con el doctor Ulay. Claro. Y es que en Estados Unidos se dijo que cuando hubo las protestas del Black Lives Matter, que era tal vez éticamente homologable o justificable que la gente saliera a marchar porque estaban ante un riesgo casi que igual o mayor de seguir muriendo, y que además era producto de una discriminación histórica, que el virus era en este momento de la historia, ¿verdad? Y uno puede extrapolar ciertas lecciones de eso, es decir, sí, es que aquí en Colombia también se necesita salir y decir que la gente está luchando por condiciones de vida básicas, esenciales, por dignidad. Pero yo también me pregunto, y qué tanto estamos viendo, y como decía el doctor, el pacto como sociedad de cuidado que tenemos, comparar las condiciones de Estados Unidos con las condiciones de Colombia en este momento, cuando vemos el ritmo de vacunación inmenso que ya en este punto tienen los Estados Unidos.
Entonces, simplemente quería dejar esa pregunta y ver qué tanto nivel de diálogo tenemos en la medida en la que mandatarios locales salen a decir esto y de una vez lo que se hace es imponer una lógica política y de posiciones que llevan a dogmatizar a una discusión dogmática cuando estamos hablando de salud pública y deberían tener la batuta expertos y expertas, que al principio de la pandemia se decía, ¿no? Ahora sí ya eso se olvidó, entonces no nos estamos escuchando, ese es otro síntoma y ahí voy a responder la pregunta de a quién le conviene. Yo esencialmente creo que hay gente que ya esto es la campaña política y está muy bien, no quiere decir que la campaña, que la política no se haga con resultados, sino se haga de cara a la gente, pero la responsabilidad en este momento también es de no generar fracturas sociales, porque los políticos o las políticas que aprovechen la situación de hoy para ganar votos y lleguen después van a enfrentar un país muchísimo más fracturado del que ya tenemos. Eso quiere decir que cómo nos vamos a enfrentar a condiciones donde no hay diálogo, donde no nos escuchamos, donde hay, no hay mínimos de mínimos para escucharnos. ¿Sí? Esto quiero decir. Es cierto. Y en ese sentido, Vanessa, y cierro con esto, no tenemos mínimos de mínimos para escucharnos y lo que se empieza a alentar es una rabia que está muy justificada, pero no hay cómo desmontarla ni en propuestas hacia el futuro, ni en acciones prontas. Entonces uno ve que quien podría tomar acciones ahora mismo no las está tomando y quienes podrían hacia el futuro decir, oiga, si en este momento desmontamos esto para mirar este plan, les propongo este plan y calmémonos un poco para solucionar las cosas de inmediato como la violencia y que podamos llegar a unas condiciones de diálogo ciertas, tampoco lo están haciendo. Entonces uno ve que hay dos puntos, dos extremos esenciales que pareciera que les conviniera, porque van a llegar a unas elecciones en las que se van a jugar a toda nada y están anulando otros actores del mapa político con eso. Entonces, son como dos ciclistas que se escapan. Y ¿pero los están anulando o ellos mismos se terminan anulando con el silencio, Daniel? Eso es posible, eso puede ser, pero yo sí creo que cuando alguien habla más duro que los demás, lo que está haciendo es jalar a los otros a que griten y no necesariamente el país necesita en este momento que todo el mundo grite. La gente que está en la calle necesita gritar porque es absolutamente justificado. Y la gente lo necesita y eso está bien, pero quienes por voluntad propia han decidido liderar este país son quienes deberían salir y poner la ruta de solución, porque justamente por eso es que la gente está en la calle con toda justificación. Entonces, le contesto su pregunta directamente a quién les conviene, a dos que están pretendiendo escaparse, como si fuera una carrera de ciclistas, escapan del lote y ya en el sprint final van a ver quién gana la carrera. Bueno, y eso es preocupante, pero usted, por ejemplo, ¿no ve en riesgo la institucionalidad en el país en estos momentos con esa crisis que estamos viendo en las calles? Desde luego, pero ahí es donde yo digo, ¿cómo le explica usted a la gente que es que la institucionalidad es necesaria para que se cumplan los derechos que están reclamando? Si esa institucionalidad no está llegando, el Estado no les está llegando, entonces claro que hay un riesgo enorme de desinstitucionalización del país en este momento, pero la gente no está encontrando soluciones en esas mismas instituciones que le están diciendo que no derribe. Es que si usted desinstitucionaliza el país, si usted derriba estas instituciones, como están derribando estatuas y demás, después no va a tener aparato o estructura en la que se cumplan sus derechos. Pero la gente no tiene por qué entender, o no tiene más bien, porque la gente probablemente lo entiende, yo no quiero subestimar a nadie, pero la gente no tiene por qué creer en eso si es que la realidad no le demuestra eso. Entonces, siguiendo el hilo de las ideas que usted plantea en este caso, Daniel, si estamos encontrando una ciudadanía activa que se manifiesta en las calles, pero que a su vez no está conectada entre sí, porque lo que está haciendo es una expresión desde la indignación, una reclamación desde lo que ha sentido ha sido un Estado poco garante. No podemos hablar que entonces detrás de esto hay una estructura que todo lo está organizando. En cierta manera, eso que usted plantea refuerza esa hipótesis de que todo esto está surgiendo de la espontaneidad y de ya un reviente de un país que necesita finalmente ser escuchado. A mí me parece muy complicado que sea una cosa planeada. Uno podría decir que eventualmente si las autoridades logran comprobar
son cosas aquí, allá, de ciertos bloqueos, yo no me atrevo a decir que no, pero yo creo que la situación del país y la historia del país nos demuestra que esto no es planeado y que esto es orgánico, de gente que no aguanta más, que esto empezó desde el año 2019, desde el 21N, que lo que hubo fue una pausa pequeña, relativamente pequeña por la pandemia, y lo que no quiero decir pequeña en tiempo, sino como en impulso, porque evidentemente lo que vimos en el 21N de 2019 fue mucho más aminorado, o no tenía como la fuerza y además la violencia que estamos viendo en este momento, aunque la hubo desde luego, y necesitamos todavía muchas respuestas y hay mucha impunidad de lo que pasó allá, pero esto vino recargadísimo en todos los sentidos. Yo no creo que esto sea armado, y en ese sentido creo que a la gente lo que están demandando es soluciones inmediatas y que haya diálogo, porque lo que está pasando, estamos viendo es como que hay una rendición de cuentas de si se ha hecho esto, se ha hecho esto, se ha hecho esto, pero la realidad es que a la gente eso no le importa, es que su realidad se vea tocada por su realidad, que el Estado les llegue, y eso pareciera que no está pasando. De cierta manera estoy de acuerdo con usted. Pero a propósito, hablando de los que ganen y los que pierden, al parecer los que perdieron hoy fueron los del partido Cambio Radical. Y esto va con el doctor Ulay. Voy a leer a continuación los trinos que hicieron ellos hace tan solo una hora. El otro fue hace 45 minutos y el otro 30 minutos. O sea, se tomaron su tiempo para pensar cada uno de los trinos. El primero dice: con el hundimiento de la reforma a la salud ganaron las EPS ineficientes que prestan un mal servicio a los pacientes. El segundo dice: con el archivo de la reforma a la salud perdieron las madres cabezas de familia afiliadas al régimen subsidiado, quienes tendrán que seguir esperando por una compensación económica de maternidad. Y tercero, con el hundimiento de la reforma a la salud pierden los hospitales públicos, para los cuales se incluía un programa de saneamiento financiero mediante la figura de giro directo. Mejor dicho, terminaron diciendo que las fake news fueron las que terminaron dañando una iniciativa que en este caso permitía reformar la salud, que lamentaban esta decisión y que se requiere un debate de altura y con argumentos para la próxima ocasión. Doctor Ulay Beltrán, dice el Partido Cambio Radical que perdieron ellos y perdió Colombia, y a su vez también la salud. Para usted, ¿qué pérdida y qué victoria hubo hoy, especialmente con el archivo de este proyecto de ley? Bueno, yo cerré mi última columna que abordaba lo que deberían ser las soluciones que trayera una verdadera reforma a la salud, obviamente cuestionando el famoso proyecto 010. Y el verbo que acuñé en la parte final de esa columna fue titanizar. ¿Cómo así que titanizar? Hacía referencia a que ese proyecto de ley debía ser titanizado, es decir, hundido como el Titanic, para que no pudiera trascender hacia su conversión en ley de la República ante lo inconveniente que resultaba en caso de que se produjese ese trámite exitoso que pretendía precisamente quienes fueron los de la iniciativa de presentar nuevamente un proyecto de ley que ya en el año 2020 había sido cuestionado, había sido objetado por toda la comunidad interviniente en el sector salud. Entonces hay que recordar un poco el origen del proyecto. Este proyecto de ley lo instrumentó en su época de candidato presidencial Germán Vargas Lleras, quien lo ¿El dirigente de Cambio Radical? Lo estructuró con la asesoría del actual ministro de Salud, quien era su asesor de campaña, Fernando Ruiz Gómez. Este proyecto lo rescata el Partido Cambio Radical para presentarlo como la anhelada reforma que daría solución a los problemas medulares del sistema de salud. Obviamente, ni era una reforma, ni abordaba los temas medulares para darle solución. En ese orden de ideas se genera toda una iniciativa de los actores intervinientes en el sector salud, y por primera vez este proyecto de decreto logró algo que nunca nada ni nadie había logrado dentro del sector salud, Vanessa. Y es que logró que todos estuvieran de acuerdo. Prestadores, aseguradores, usuarios, pacientes, familiares, sindicatos, organizaciones sociales,
¿Y en qué coincidieron? En que no era oportuno, no era conveniente, no era solución. Inclusive, cuando empezaron a hacerse los análisis artículo por artículo, se encontraba que antes que conveniente, resultaba inconveniente para el sector salud. Obviamente, estos congresistas que seguramente han trinado así, tienen que defender lo que ellos trataron de impulsar, inclusive con mensaje de urgencia del gobierno nacional. Es decir, era un proyecto de ley que contaba con el visto bueno del gobierno nacional y específicamente hasta el día de ayer estuvo el ministro de Salud defendiendo su contenido. Cuando los análisis de los articulados de las diferentes ponencias fueron haciéndose públicas e inclusive fueron compartiéndose con quienes se habían presentado como coautores de este proyecto, ellos mismos empezaron a bajarse del bus de acompañar la continuidad del trámite que tenía este proyecto en el Congreso. Y se produjo entonces el hecho que empezó a darse con el Partido Liberal, después el Partido Conservador, desde el inicio por parte de los alternativos y además de ello, todos los que estaban haciendo conocimiento de este texto evidenciaban, inclusive la academia y los otros actores que están interviniendo en el sector, que no era conveniente. Y no era conveniente porque no respondía a las soluciones que debía dar este proyecto de ley. Y todo parte, Vanessa y Daniel, para también darte espacio en este análisis, por el título del proyecto de ley, en el que se enunciaba que pretendía hacer el desarrollo de la Ley Estatutaria de Salud, Ley 1751 del 2015, y además le daba sostenibilidad financiera al sistema. Y cuando uno lo revisa, encuentra que antes que ser desarrolladora de la ley estatutaria, viola la estatutaria porque empieza a ser regresivo respecto a lo que fue el ámbito del derecho fundamental a la salud que se definió en la ley estatutaria. Suficientes razones para que hasta los marchantes referenciaran el proyecto de ley de la salud como inconveniente, y esto ayudó a movilizar un sector que tradicionalmente no se moviliza, como es el sector salud: estudiantes, internos, residentes, médicos generales, especialistas y demás profesiones de la salud, representantes de los hospitales y de las clínicas que veían inconveniente lo que se estaba tramitando. Y obviamente hay un hecho que no podemos negar, y es que los congresistas vieron que si esto seguía tramitándose de esa manera, en contra del afecto de la población, se lo iban a cobrar con el voto castigo en las próximas elecciones, y empezaron a tomar retirada del apoyo. Y obviamente el partido también de la U se pronunció porque no lo consideró conveniente en su contenido ni en su sentido. Y hoy, con una estruendosa votación en la Comisión Séptima del Senado, de 11 votos negativos y solo 2 a favor del Congreso, y en la Comisión Séptima de la Cámara, de 16 en contra y solo 3 a favor del proyecto de ley, se ha producido la titanización, como el Titanic. Se hundió el proyecto de ley y bueno, pasó la última página de este capítulo, de este libro, que no puede repetir su apertura para considerarlo, porque ahora viene una propuesta que tiene que ser capaz de solucionar la problemática real que tiene Colombia en este tema, que no solamente aborda el tema de la salud, sino que impacta inmediatamente en el tema de la vida. Más técnica y menos política. Tienen que escuchar a ustedes, que en este caso son los expertos. Pero desafortunadamente, en este tipo de temas siempre hay un cálculo político de por medio. Daniel, usted que siempre ha sido tan interesado en este caso por analizar las movidas políticas que acompañan muchas decisiones de nuestros mandatarios y también de nuestros padres de la patria,
¿Será que se está quedando el partido de gobierno solo en esta labor de conducir este barco gigante llamado Colombia? Y es que se lo pregunto porque hoy, por ejemplo, se conoció la noticia de que posiblemente el partido de la U saldría de las faldas del gobierno y sería el camino independiente. Además, que pronto con esto que pasó hoy, el partido Cambio Radical termina distanciándose también del partido de gobierno o en este caso el gobierno de turno. Y así están también las cosas un poco tensas con los otros partidos políticos. ¿Usted cómo ve ese escenario de gobernabilidad, por lo menos para este último año que le queda, este último año y medio de legislatura que le queda a Iván Duque? Yo creo que la única salida es buscar puentes, insisto, lo que ha sido toda mi intervención, hacer un pacto. Eso le pasó a Andrés Pastrana, le pasó todos los gobiernos que han tenido que enfrentar este tipo de cosas. Lo que pasa es que los gobiernos liberales históricamente ya eran como más pragmáticos en los pactos y en permitir ingresar a otras colectividades. Pero si aquí no hay una rebarajada real que demuestre inclusión, pero es que además aquí hay un problema distinto, es que los partidos, como estamos en crisis de representación, ya no es solo pedirle a partidos independientes o de oposición, porque claro que está un estatuto de la oposición que no lo permitiría, pero sí buscar algunos pactos que permitan esa representación, pues ya no es tan factible. Pero esa participación de sectores que se oponen al gobierno se puede dar en otras formas, y es en responder a las necesidades sociales y decir vamos a implantar estas medidas sociales de urgencia, de choque, rápidamente, respondiendo, escuchando, aceptando. Y de otro lado, yo creo que en toda negociación también es importante que las partes entiendan que no se enfrenta nadie para vivir eternamente en ese enfrentamiento, sino que si se llegó al momento de choque es para buscar un objetivo, para sacar algo, ganar algo. Y cuando una parte tiene que darse cuenta de que está ganando, y en ese momento tiene que empezar a buscar la negociación. Y ahí es donde hablo de las condiciones de diálogo, desde luego, que haya, por ejemplo, que cese la violencia inmediatamente, que se acepte la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia. Esas serían cosas que ayudarían a las condiciones de diálogo, pero tampoco se puede buscar irse con toda contra el otro, y yo creo que aquí el movimiento que está en las calles ha logrado ya cosas importantísimas, ya 2 ministros que han salido del cargo, 2 reformas caídas oficialmente. Entonces, por ejemplo, insistir en el tema de los bloqueos es algo que se podría negociar y levantar a cambio de que el gobierno avance, pero desde luego, como no hay condiciones de diálogo, pues no hay ese puente para pasar, para que haya ese intercambio de cosas que son posibles. Entonces, vamos a ver, porque quien tiene el poder real podría hacer cosas audaces que incluyan a la gente que está afuera o que está haciendo la oposición, para tratar de tener algo de maniobra en este año que queda de la campaña política. Y además deje señalar que si la vicepresidenta no renunció y ahora es la canciller, pues que era además la que mejor marcaba en las encuestas. Uno se pregunta si porque nadie va a renunciar a una posibilidad de ser presidente de este país simplemente por quedarse a apoyar. Sale, y lo más fácil hubiera sido eso si hubiera tenido chances reales. Entonces uno se pregunta qué tan factible están viendo que pueda haber un gobierno continuista. Esto es un signo de que ven las posibilidades muy mermadas y que prefieren quedarse a hacer un buen cierre, y que están dando prácticamente por hecho de que van a tener que entregar esto a un gobierno de cambio, sea el que sea, un cambio moderado o no mucho. Daniel, para ser exactos, hoy es 19 de mayo, las elecciones van a ser el próximo 22, las elecciones presidenciales, el 22 de mayo de 2022. Quiere decir que le quedan exactamente 20, 21 y 22, 3 días a Marta Lucía Ramírez para presentar su carta de renuncia y en este caso lanzarse oficialmente a esa candidatura presidencial de la que tanto se ha estado hablando, y además que es un puesto que a ella siempre le ha llamado la atención, ya ha tenido otros momentos y ha sido precandidata presidencial. Usted plantea que esto podría ser significado de que saben que no van a continuar y quieren hacer un buen cierre. Pero si lo miramos de la otra manera, ¿usted cómo ve, por ejemplo, la hipótesis que plantea en este caso el senador Gustavo Petro, que habla de la posible intención de generar inestabilidad para afectar las elecciones del próximo año e incluso postergarlas? Yo creo que esas son una hipótesis del senador Petro, pero
¿con qué sustento? No lo sé. Y yo creo que eso es simplemente que hace parte del discurso de él, que suele ser eh, que suele ser muy distinto de los demás, que suele ser muy avesado, sin duda, pero yo no me atrevería a decir que están en las condiciones para eso. Uno puede creer que están pasando muchísimas cosas y después si pasa decir, yo lo dije, de muchas cosas, de decir muchas cosas, o si no pasa, decir, es que no pasó porque yo lo advertí. Entonces es una posición muy cómoda también. Sí, claro. Bueno, doctor Ulay, vamos a ir cerrando entonces este espacio. ¿Lo van a dejar a usted dormir tranquilo esta noche con la noticia del archivo de la reforma a la salud? Yo pienso que Colombia va a dormir tranquila, porque si era algo que era inconveniente, dicho a partir de quienes inclusive generaron coautoría del texto, y por esa razón ellos mismos se encargaron de pasar una carta a la presidencia y a la Secretaría General del Congreso para solicitar el retiro del proyecto de ley. Entonces, lo que no es conveniente, pues qué bien que no se da finalmente su trámite hasta convertirlo en ley de la República. Y creo que en caso de que hubiera seguido su trámite, hay unos serios cuestionamientos muy fundamentados por unos constitucionalistas que dicen que este tipo de norma, como se venía tramitando, estaba cargada de vicios de trámite y que cuando llegase finalmente al momento de su aplicación posterior a su sanción, en un análisis posterior de exequibilidad referente al contenido del mismo o frente a lo que fue el análisis de su procedimiento en lo que debió darse como trámite formal y normal dentro de un escenario en el legislativo, iba a caerse. Entonces por todos lados resultaba inviable que esto saliera adelante. Entonces lo que hay es que empezar a buscar qué tipo de solución se estructura para ya dejar un poco la retórica y empezar a trabajar en la solucionática de una problemática más que conocida y que creo que a todos nos afecta, independiente de nuestra condición, independiente de nuestro tipo de vínculo dentro del sector o fuera de él, pero que a todos nos interesa que haya un sistema de salud que nos dé respuesta, nos dé atención y nos garantice que vamos a tener la tranquilidad de recibir lo que nosotros debemos recibir dentro de la búsqueda de un estado de mejoría cuando estemos enfermos y para mantenernos sanos cuando estemos igualmente libres de enfermedad. Muchas gracias, doctor Ulay, por estar con nosotros esta noche y por haber compartido en este espacio del termómetro. Daniel, usted que ha estado hablando de la importancia de que se tiendan puentes en el marco de esta dificultad que estamos teniendo en nuestro país y que está llevando a esta situación de estallido social. Para usted, ¿quiénes se deben quitar los guantes? En este momento, sobre todo quienes tienen el poder de cambiar las cosas. Déjeme llenar de significado esos guantes y decirle que en este momento lo que hay que parar es la violencia que ejerce el Estado. Aceptar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hay una veeduría, y que el Estado, que es quien maneja el monopolio de la fuerza, la use de manera responsable, la rechace los excesos, sobre todo porque eso es lo que más le conviene al mismo Estado y a la institucionalidad, porque esa violencia es la que más está desinstitucionalizando esto y creo que eso para mí significa quitarse los guantes. Muchísimas gracias. Y que el que no tiene guantes y está de vacaciones, que vuelva a su trabajo. Y lo dijo por el defensor, ¿no? Que se fue por allá. ¿Cómo es Anapoima, es? Yo no conozco por allá, pero bueno. Me imagino que debe ser algo así como Cartagena. Mira, no es sé. realmente preocupante. Yo creo que es una manera de ponerse los guantes porque es violento no garantizar el acceso a la información pública, que es un deber estatal, es un deber del Estado consagrado, entre otras por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en situaciones de estas como crisis se garantice el acceso a la información. Muertes, heridos, personas desaparecidas de manera concreta y clara. El Estado colombiano está faltando a sus deberes internacionales en ese sentido, al no responder, al no garantizar el acceso a la información. Y eso es preocupante porque hay un sentir también entre los colombianos que se están informando más a través de los medios internacionales que de los propios medios locales. Y si eso es real,
realmente es preocupante, porque incluso el cuarto poder no estaría cumpliendo con su verdadera misión de contar la verdad. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos en este espacio del termómetro el día de hoy. Bienvenido, esta es tu casa desde Cali. Por supuesto, aquí también te abrazamos y te recibimos. Muchas gracias al doctor Ulay por habernos estado acompañando en este espacio y a nuestros televidentes. Hoy Colombia cierra este capítulo el día 22 de sus manifestaciones sin el proyecto de la reforma a la salud. Recordemos que este fue archivado por votación del Senado de la República. Importante dato para tener en cuenta, pero también las manifestaciones que se siguen llevando a cabo en las calles, las decenas de heridos, que los enfrentamientos entre la fuerza pública y los protestantes se siguen dando y la imposibilidad de establecer un claro diálogo en donde se pueda avanzar sobre unos temas y llegar a una serie de acuerdos. Este intento no es de hace 22 días. Esto arrancó el pasado 21 de noviembre del 2019. Desafortunadamente, desde entonces se está buscando una concertación y no se ha podido dar. Gracias a ustedes por acompañarnos y sigan con más de nuestro canal CTV Barranquilla.